Mucha atención. El mapa electoral que dejaron las consultas y los primeros recorridos de campaña empieza a revelar una realidad incómoda en varios territorios del país. Hay municipios donde el candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, obtuvo una votación dominante, mientras sectores de la oposición aseguran que prácticamente no pudieron hacer campaña. En regiones del sur del Tolima, dirigentes políticos han denunciado que las condiciones de seguridad y la presencia de actores armados limitaron la actividad proselitista de algunos movimientos, generando un terreno político desigual. Incluso se han mencionado municipios como Planadas y Cunday dentro de estas alertas, donde líderes opositores sostienen que el ambiente de presión y temor dificulta la competencia democrática. Este fenómeno abre un debate clave de cara a la carrera presidencial de 2026. Si el mapa electoral refleja una preferencia política consolidada en ciertos territorios, o si por el contrario, existen zonas donde la oposición enfrenta obstáculos reales para hacer campaña. Lo cierto es que, a medida que avance la contienda, el comportamiento electoral de estos municipios podría convertirse en uno de los puntos más polémicos del proceso político. Además de eso, había otro cuestionamiento suyo y es, ¿en dónde ganaron? ¿Cómo ganaron? ¿Y quiénes ganaron? ¿Por qué es importante ese análisis, Jorge Enrique? La semana pasada, y se volvió viral, cuando yo dije, señor Cepeda, que muy bueno que triunfaron y salió usted a decirle al país que usted es el gran triunfador y el pacto histórico y que sacaron 4.300.000. Y yo dije, ¿por qué no revisan dónde sacaron la votación? Estamos hablando del Congreso de la República. Del Congreso de la República, 137 municipios que no se podía hacer campaña y que la MOE había determinado, con otros organismos internacionales, habían determinado que eran zonas que tenían riesgo externo. Así lo definieron. Riesgo externo era presencia de grupos guerrilleros y que a la gente le quedaba muy difícil votar. Pues yo me di a la tarea de sentarme a revisar con el preconteo municipio por municipio, los 137 municipios, en los departamentos de Antioquia, en Bolívar, en Amazonas, en Atlántico, bueno, en cada uno de los municipios. Y vea, llévese en una sorpresa bastante grave, y quiero decirles, no me había equivocado. En los 137 municipios, el pacto histórico sacó 2.295.156 votos. ¿La mitad? Eso significa de los 4.413.636, el 52% de la votación solo en 137 municipios. ¡Qué casualidad! Los municipios donde la MOE había dicho que había riesgo para poder votar. Le da a uno mucho pensar, pero ¿sabe qué es mucho más grave? Entonces empecé a revisar y a analizar votación por votación. En 59 municipios el pacto histórico quedó de primero. 59 de los 137, y en 20 municipios quedó de segundo, y en 15 municipios quedó de tercero. Señor Cepeda, ¿no será bueno que le demos una explicación a los señores del pacto histórico, al mundo y al país? Qué casualidad que donde no se podía votar, donde no pudieron ir los otros candidatos, donde no podía llegar ninguna otra persona distinta a ustedes, saquen 2.295.156. ¿Ustedes creen que eso es democracia? ¿Ustedes creen que eso es la voluntad que de los colombianos está libremente poder votar? A mí me da la impresión de que no, de que ustedes no podían votar, y les voy a dar algunos datos. En Antioquia, por ejemplo, quedaron de primeros en Caucasia, primeros en Chigorodó, primeros en Remedios. En el Cauca, primeros en todos los municipios menos en 6. Y lo mismo pasó en el departamento de Nariño, y aquí lo tengo municipio por municipio. Quiero aclarar que la MOE incluyó a Bogotá y a Barranquilla, que me pareció raro que lo hubiera incluido, pero los incluyó. ¿Que la MOE los incluyó en qué? ¿En municipios con riesgo? Con riesgo, en municipios con riesgo, pero eso fue una decisión que tomaron ellos, y obviamente los tomamos. Pero así no estuvieran más de 1.800.000 votos, entonces serían, que eso es absolutamente grave. El mapa electoral que dejaron las consultas y los primeros recorridos de campaña empieza a revelar una realidad que preocupa a varios sectores políticos del país. En numerosos municipios donde la oposición asegura que no pudo hacer campaña con normalidad, el pacto histórico terminó ocupando el primer lugar en votación. Dirigentes políticos han denunciado que en algunas de estas zonas, las condiciones de seguridad, la presencia de actores armados y el clima de presión habrían limitado la actividad proselitista de sectores opositores, generando lo que califican como un terreno político desigual. Municipios del sur del Tolima, entre ellos Planadas y Cunday, han sido mencionados dentro de estas alertas,
donde líderes locales sostienen que el ambiente de temor dificulta la competencia democrática. La preocupación radica en que justamente en varios de esos lugares donde la oposición afirma no haber tenido garantías para hacer campaña, el pacto histórico aparece liderando los resultados electorales. De confirmarse estas denuncias, el debate ya no sería solamente político, sino también institucional, pues pondría sobre la mesa la necesidad de revisar las garantías democráticas y las condiciones reales de competencia electoral en algunos territorios del país. Gravísimo. Pero Jorge gravísimo. Enrique, para hacer ese análisis yo creo que hay que tener cifras. Sí. Usted tiene unas cifras. Tengo todas las ¿Y cuál era el cifras. censo electoral, por ejemplo? Es decir, De 21 millones de votos. Es decir, el 10%. pero el censo electoral de estos municipios. No, pues obviamente no pues no lo... Porque también me parecería interesante saber, venga, listo, estamos viendo que de esos 137 municipios que estaban catalogados en riesgo electoral, es donde, como usted lo dice, coincidencialmente gana sobrado el pacto Pero ganémoslo histórico. con el censo electoral del país. ¿Sí me entendés? Entonces eran 41 millones de colombianos que podían votar. Votaron 20 millones y pico, casi 21 millones. Y en esos 137 municipios sacan 2.900.000. Es decir, el 10%. Es que son de 1.123 municipios que hay en el país. Si no me equivoco las cifras. 1.023 municipios. En 137 municipios sacan el 50% de la votación. ¿Ustedes creen que tenemos garantías para las elecciones de mayo? ¿Dónde están los demás partidos políticos? ¿Ustedes no creen que es el momento que todos los partidos políticos y la MOE y el gobierno de los Estados Unidos, que uno de los compromisos que tuvo el presidente Petro cuando estuvo allá fue decir, yo doy garantías de que en todos los municipios de Colombia puede votar? Y en esos municipios no se pudo hacer campaña. Y no se pudo hacer campaña, ni siquiera pudieron ir. La mayoría de estos, yo creo que el 90% de estos municipios, ni lo de las consultas, ni Abelardo de la Espriella, ni Claudia López, ni Sergio Fajardo, ninguno de ellos ha podido ir a hacer campaña política en esos municipios. Allá no puede ir sino ellos. Y entonces, esa es la objetividad que tenemos nosotros. Esas son las garantías que nos van a dar. Y fuera de eso, entonces terminan diciéndonos aquí, ahí les mandamos la minga y nos mandan entonces a tratar entonces también de empezar a coger las ciudades donde ellos no tenían. Esa es la campaña, esas son las garantías que tenemos. Yo creo que es el momento que hagamos un llamado de verdad a los organismos internacionales. En Colombia hoy no hay garantías para las elecciones y aquí están las cifras. En Colombia vuelve a encenderse el debate sobre las garantías electorales en varios territorios del país. El mapa que dejaron las consultas y los primeros movimientos de campaña muestra un patrón que preocupa a sectores políticos. En muchos municipios donde la oposición asegura que no pudo hacer campaña con normalidad, el pacto histórico terminó ocupando el primer lugar en votación. Dirigentes políticos y líderes regionales han advertido que en algunas de estas zonas, las condiciones de seguridad, la presencia de actores armados y un ambiente de presión habrían limitado la actividad política de candidatos y partidos distintos al oficialismo. Esto, según denuncian, genera un terreno desigual para la competencia democrática. Municipios del sur del Tolima, como Planadas y Cunday, han sido mencionados dentro de estas alertas, donde líderes locales sostienen que hacer campaña abierta resulta difícil por el clima de temor que persiste en algunos sectores. Lo que hoy alimenta la polémica son las cifras. Precisamente en varios de esos lugares donde se denuncian restricciones políticas, el pacto histórico aparece liderando ampliamente los resultados. Para la oposición, estos datos serían una señal de alerta sobre las garantías reales del proceso electoral en ciertas regiones del país. El debate ahora se traslada al plano institucional. Si existen o no las condiciones para una competencia electoral plena en todo el territorio nacional. Cuando la misión de observación electoral hacía esa denuncia de esos 37 municipios, ¿cuál fue la reacción del gobierno nacional con ellos? ¿Qué debía haber hecho el gobierno nacional para garantizar una actuación diferente, por lo menos para que las personas votantes se sintieran tranquilas para salir a ejercer su derecho al voto? Pues lo primero que teníamos que hacer era los partidos políticos, decir qué pasó allá, si ellos tenían... Pues es que yo veo el departamento del Cauca. Sí. El departamento del Cauca es grave. Es que quedaron primero con el 65% de los votos y 70% en varios municipios. Para uno quedar el 70% de los votos en un municipio, pues obviamente eso es casi imposible. Eso políticamente, cuando hay más de 11 partidos políticos que avalaron Senado y Cámara, y usted saca el 70% de la votación en muchos de esos municipios, eso es increíble, eso no hay nada distinto, sino que es o con dinero o de una forma coercitiva. En estos 137, que es el riesgo, que son los temas de la paz total, pues ahí están los resultados. En conclusión, el mapa electoral que empieza a configurarse deja más preguntas que certezas. En varios municipios donde la oposición asegura no haber tenido garantías para hacer campaña,
el pacto histórico aparece liderando con amplia ventaja. Para muchos sectores, las cifras no solo reflejan una tendencia política, sino también un posible problema de fondo: la falta de condiciones equitativas para competir. El debate ahora no es solo electoral, sino democrático, y pone sobre la mesa la urgencia de revisar si realmente existen garantías plenas en todo el país.